Vamos a aprovechar este instante de intimidad para contar una historia muy conocida hoy. Lamento que a lo mejor sea una historia falsa. Bueno, en realidad no lo lamento por eso, porque son las historias que más me gustan, las falsas. Las reales no sé si me interesan mucho porque son inverosímiles. Pero bueno, empecemos. Todo esto me lo contaba mi abuela, me parece. Eduardo el Confesor, decía ella, el último rey anglosajón de Inglaterra, era un tipo que había fijado altos impuestos al pueblo. También sufría esos tremendos impuestos el pueblo de Coventry. Entonces las gentes de Coventry hicieron peticiones al señor del lugar para que bajara los impuestos. Y el señor del lugar, que era el conde de Mercia, llamado Leofric, se negó, dice, no, mejor no. Pero la esposa de Leofric, que se llamaba Godgifu, que quiere decir regalo de Dios, se sumó a la protesta y le pidió al marido, también ella, que bajara los tributos. Che, dice, baja los tributos. Bueno, entonces este hombre, Leofric, ya molesto por la insistencia de la mujer y de la gente y queriendo acabar con todas esas peticiones, le hizo a su mujer una escandalosa proposición. Le dijo, oh mujer, monta desnuda en tu caballo y pasea por el pueblo cuando toda la gente esté allí reunida. Y si haces eso, yo bajaré los impuestos. El tipo en realidad, ahora que estamos solos, ¿no? El tipo lo dijo esperando que la mujer dijera, ay no, mirá, si me voy a sacar la ropa y voy a cabalgar delante de la gente, qué sé yo. Pero a pesar de este pensamiento de Leofric, la mujer aceptó. Ah, dice, muy bien. Y a la mañana siguiente, desnuda, bajo su largo cabello, Godgifu montó a caballo y recorrió el mercado. Y entonces dicen que Leofric bajó los impuestos y Godgifu, o Lady Godiva, como también se la llamaba, pasó a la historia. Pero mi abuela me decía que esa historia no era del todo cierta y me la modificó un poco. Me dijo que allá por el año 1028, estando todavía los reyes anglosajones en Inglaterra, que como sabe cualquiera que vea el programa de Susana Jiménez, se fueron en el año 1066, después de la batalla de Hastings. Bueno, allá por el 1028 había una viuda muy adinerada, llamada Godgifu precisamente, o Godiva. En realidad el nombre tiene, según mi abuela, 17 pronunciaciones diferentes, todas incorrectas. Bueno, la viuda donó su fortuna al monasterio de Ely cuando yacía en su lecho de muerte. Pero después de la donación parece que no se murió nada. Se recuperó y se casó con un señor y su nuevo marido no era otro que el conde Leofric. Muchos años después, los esposos fundaron un monasterio benedictino en Coventry y allí también una iglesia para cuya gloria esta mujer siguió donando y donando, bueno, lo que sea. Pero lo cierto es que esa condesa no fue recordada por su generosidad, sino por este famoso recorrido desnuda. Cuando una señora sale a cabalgar desnuda por el pueblo, después, por más que se reciba de experta en física cuántica, nadie la va a recordar por otra cosa. Cuando usted pase, no van a decir, mirá esa que es doctora, no sé qué. No, va a decir, mirá esa que montó en cuero. Ahí va, dice. Jeje. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la física nuclear? Jeje. Bueno, y me dijo mi abuela que el cuentito de esta cabalgata apareció por primera vez en un libro de un señor Roger de Wendover que se llama Flores Historiarum. Y este historiador, Wendover, vivió 2 siglos después que Lady Godiva.
parece que basó esta historia en una crónica anterior que ya se había perdido, qué sé yo. Y los escritores posteriores fueron adornando la historia, haciéndola cada vez más picante. Contaremos algunas versiones posteriores. Hay una donde el cuerpo de Lady Godiva no estaba oculto por su pelo, sino por una capa de invisibilidad dada por Dios. Es mucho peor. Algo así como el yelmo de la invisibilidad que tenía Don Quijote, o el yelmo de la invisibilidad que tenía Hades. También aparece en la leyenda del rey Arturo una armadura completa que te hace invisible. Bueno, el primer cambio en la historia es que la mina no se tapa con el pelo, sino que directamente se hace invisible. Malo. A principios del siglo XVIII se agregó otro personaje a esta historia, que es el sastre Tom. Y aquí el cuento cambia y dice que Lady Godiva hizo la cabalgata, pero antes ordenó a todos los habitantes de Coventry a que se metieran dentro de las casas para que no la vieran. Es una complicación interesante, ¿no? Meterse dentro de las casas y cerrar las ventanas. Esto invalida el cuento para mí, desde el punto de vista berkeleyano. El obispo Berkeley sostenía que ser es ser percibido. Solamente existe lo que se percibe. Y si nadie veía cabalgar a Lady Godiva, pues esto no existía. Los chinos decían que si el árbol se cae y no hace ruido, mejor dicho, que si el árbol se cae y no hay nadie que lo mire, entonces no hace ruido. Bueno, el chino Berkeley decía esto, ¿no? Bueno, pero acá hay una vuelta de tuerca, que es que los habitantes podían cerrar la ventana, pero podían espiar por los visillos. Y entonces aparece este personaje, el sastre Tom, que es un señor que, desobedeciendo la orden, espió por la rendija. Y dicen que le pasó lo que a tantos en la antigüedad clásica: quedó ciego. Es clásico en los mitos griegos que cuando un tipo ve a una mujer desnuda, queda ciego. Incluso en Grecia, cada vez que uno veía a una mujer desnuda, se lamentaba muchísimo de la mala suerte que había tenido. Hay una expresión idiomática inglesa que es peeping Tom, que quiere decir Miranda, bedoya, es decir, voyeur, ¿no? Proviene de aquel personaje del cuento de Lady Godiva. Respecto a los impuestos de Leo Frick, una antigua balada, todo esto me lo contaba mi abuela, ¿no?, decía que el humillado conde anuló todas las cuotas al regreso de su mujer, menos una, la tenencia de caballos. A eso sí pagaba impuestos. Todas las demás cosas, no. Bien. En la ciudad de Coventry hay ahora estatuas de Lady Godiva y hasta del sastre Tom. Durante el siglo XIX hubo 2 dramaturgos que incorporaron la leyenda a sus obras. Ahí está Maeterlinck, que fue premio Nobel, y creo que es el libretista de la ópera de Debussy, como se llama, Pelias y Melisande. Creo que es el libretista, sí. Se peleaban, esto es otra historia, ¿no? Se peleaba Maeterlinck con Debussy cuando escribían, y un día este Maurice Maeterlinck se enojó tanto que se tiró por la ventana. Pero era una ventana de la planta baja. Por eso después pudo obtener el premio Nobel. Es la ventaja de pelearse en las plantas bajas. Las personas que se pelean en el piso 27 nunca obtienen el premio Nobel. Última noticia sobre este cuentito de Lady Godiva. Según mi abuela, en 1963 se publicó una genealogía oficial de Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra, y ahí se descubrió que efectivamente era descendiente de Guillermo el Conquistador, el vencedor de Hastings, pero también del vencido, Harald, que tenía una hija llamada Edita, y de esa hija era descendiente la reina de Inglaterra. Pero Edita era tataranieta de Lady Godiva.
Así que la reina de Inglaterra era descendiente de Lady Godiva, pero no creo que los súbditos ingleses hayan hecho gran cosa por verla cabalgar en cuero por el mercado. Sería terrible realmente, ¿no? Parece que incluso los ingleses prefieren los altos impuestos. Yo creo que esta historia lo que tiene es un reconocimiento del poder de la belleza femenina. Hoy, a pesar de lo que se cree por ahí, creo que ese poder está un poco afantasmado, ¿no? Hoy en día la belleza de una mujer no sería capaz de bajar los impuestos, pero ahí aparece en esta historia un sentimiento de pudor que también está afantasmado hoy. En realidad a nadie le importa si una mujer desnuda cabalga. Todo el tiempo hay gente desnuda cabalgando por ahí y a nadie se le mueve un pelo, si me permiten la expresión. ¿A quién dedicar esto? Esta historia con todas sus modificaciones. A todos aquellos personajes que aún no habiendo existido, como tal vez es el caso de Lady Godiva, tienen la virtud de influir sobre la gente. Y ahí está el verdadero valor de aquella genial frase de Oscar Wilde, que decía, la naturaleza imita al arte, ¿no? Esa frase que es una paradoja. Para estos personajes de ilusión, dedico esta charla. Pero en verdad, mejor no. En verdad le quiero dedicar esta charla a mi abuela, que me ha contado este cuento y todas sus versiones, y que se pasaba la vida diciendo cosas, y diciéndolas dos veces. La canción que escucharemos ahora se llama justamente Mi abuela dijo, o quizás se llama Ella dijo, o mejor todavía, She said, she said.